Hola y bienvenidos a Ecran Concert. Este 1 de mayo del 2021 ocurrió el primer encuentro entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Castillo en la Plaza de Armas de Chota, aproximadamente a la 1:30 de la tarde. Como ya es habitual, les estoy presentando este resumen con todo lo que ellos hablaron, solamente la parte importante de sus propuestas y reduciendo lo máximo posible las 2 horas y media que duró este debate. Sin decir más, les presento el debate presidencial. El problema de la pandemia en el Perú no es un problema sanitario, es un problema coyuntural, es un problema económico, un problema moral, un problema social, producto de la implementación de este modelo neoliberal que ha terminado. La salud en la población peruana no es un derecho constitucional, sino es un servicio. Creemos nosotros que asumiendo nosotros el mandato gubernamental por encargo del pueblo hacia un hombre del pueblo, garantizaremos en primer momento la vacuna de calidad, masiva, facultativa, para todos los peruanos a partir del 28 de julio. Saludo desde Chota al embajador de Rusia, que el día de ayer estuvimos en una reunión muy cercana y hemos garantizado que a partir del 28 de julio tener 20 millones de vacunas a partir de la primera quincena del mes de agosto. Implementaremos a nivel nacional de que en todas las postas médicas del Perú no debe faltar un médico. Hay casi 5.000 profesionales serumistas que vamos a descentralizarla. Convocaremos a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas del Orden, a la Ronda Campesinas, a toda la población en forma ordenada para hacer una lucha frontal contra esta pandemia. Paralelamente a ello, convocaremos al referendo nacional para instalar una Asamblea Nacional Constituyente que se geste una nueva constitución donde la salud sea un derecho constitucional y a partir de ahí asignarle un presupuesto no menor del 10% del PBI al sector con la finalidad de que a nivel nacional instalemos una atención primaria médico-familia. El enfermo no irá a buscar al doctor, el Estado tiene que acercarse al ciudadano. En cada región instalaremos un hospital materno-infantil con la finalidad de combatir la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Ya no utilizar las pruebas rápidas. Tenemos que saber quiénes son los contagiados y hacer una política de rastreo con 70.000 pruebas moleculares por día. Y aquí lanzo el programa Bono Oxígeno para todas aquellas familias que han perdido un familiar. Traeremos la vacuna y sí, también hemos conversado con el embajador ruso y tenemos contacto con todos los laboratorios a lo largo del mundo para hacer realidad la vacunación de todos los peruanos este año. Construiremos a lo largo y ancho de nuestro país hospitales. Nosotros no solamente estamos preocupados por la salud, vamos a instalar en el Perú el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación para que también en nuestro país se haga la gran investigación y no solamente se mendigue una vacuna, sino los peruanos hacer una convocatoria a todos los profesionales del sector salud para gestar la vacuna peruana, no solamente para curar a los peruanos, sino a nivel del mundo. Cuando hablamos de vacunas, hablamos de traerlas este año. Hemos coordinado y el doctor Bustamante ya ha estado con el doctor Manuel Fernández justamente para ver la vacuna peruana, pero de aquí a unos 2 o 3 años. Pero el programa de vacunación lo hemos nombrado Suma de Vacunas, en la que convocaremos a las iglesias,
a las diferentes instituciones y a la empresa privada para que vacune gratuitamente. Este año todos los peruanos serán vacunados. Sabemos que la educación virtual el año pasado ha sido un fracaso, porque la mayoría de nuestros niños no han tenido acceso a una computadora o al internet, porque sabemos que más del 40% de las infraestructuras educativas no cuentan con los servicios básicos. Sabiendo que mientras vamos a controlar la pandemia, tenemos que continuar con la educación virtual. Aspiramos a que cada uno de ellos reciba una canasta tecnológica que estará compuesto por una tablet o una computadora, más un celular, para que tengan esa posibilidad de recibir información directa, donde los textos escolares estarán incluidos en estas tablets. Y esto le entregaremos también a cada uno de nuestros maestros. Tenemos que apostar para que los niños regresen a una educación presencial. Y para eso vamos a incluir a nuestros maestros en la primera línea, para que reciban la vacuna y ellos puedan regresar a las aulas con total seguridad. Pero vamos sobre todo a modernizar las escuelas que están tan deterioradas y construiremos 3.000 colegios a nivel nacional. Quiero dirigir mi mensaje a nuestros maestros, que haremos un aumento en sus remuneraciones con las capacitaciones que ellos están esperando. Tenemos que hacer nuevos nombramientos, por lo menos 50.000 nombramientos más en los próximos 5 años. Revisaremos también los contenidos de los textos educativos. Tenemos que revisar y retirar de los textos escolares donde señala que lo que vivió nuestro país fue una guerra interna. No, señores. Lo que vivió nuestro país fue terrorismo, y hay que decirlo así, con nombre propio. Y asimismo, eliminaremos la mal llamada ideología de género y pondremos énfasis a lo que todos queremos: la igualdad de género, el respeto entre hombres y mujeres, el respeto entre niños y niñas. La educación del pueblo peruano tiene que ser un derecho constitucional. Basta de lucrar con la educación del pueblo peruano. Basta de discriminar al pueblo peruano. Miles de jóvenes estudiantes alejados de la realidad. Espero recuperar la plata de la gran corrupción de los lingotes de oro para poner internet en todas las instituciones y a todo el pueblo peruano. Lo primero que tenemos que hacer, declarar en emergencia la educación del pueblo peruano, igual que la salud. Convocaremos a los hermanos ayanincas, aymaras, quechuas, chipivos, conivos, a los hermanos, a las diferentes etnias y al magisterio peruano. La educación será abierta. Desde el espacio del magisterio haremos la verdadera currícula, gestando a través de los gobiernos regionales para que nuestros hijos se eduquen en valores, que no cojan las cosas de la gente, que no roben, que empiecen a respetar lo ajeno, que se coman el pan con el sudor de su frente, que para comer se tiene que trabajar. Queremos que regresen los valores, que hay que respetar a la familia. La familia y la escuela tienen que ser las dos entidades del Estado que no se pueden caer. Cae la familia, cae el Estado. Hay que aprender a vivir entre hermanos. No tenemos que llevarnos por ambiciones para terminar con la familia. Se tiene que respetar a la madre, se tiene que respetar al padre. Para eso sirve la educación del pueblo peruano. El 10% del PIB al sector educación y los jóvenes que terminen la secundaria. Tendremos que inyectar
lo que se enseña en la academia a partir del tercer año de secundaria en los colegios para tener el ingreso libre a las universidades del pueblo peruano. Y los mejores estudiantes egresados de las universidades, con presupuesto del gobierno, irán al extranjero a traer tecnología para industrializar el pueblo peruano. Es importante hablar de la educación técnica, de crear institutos que formen a los jóvenes para que le den educación para conseguir un trabajo, para conseguir chamba. Pero también hablar de educación en valores, que genere y que fomente la unidad. Ya no haremos más cárceles. Las cárceles serán centros de rehabilitación con la finalidad de que las personas que tienen condenas, las personas que están involucradas en actos de corrupción, las personas que han delinquido, también tienen que salir a comer el pan con el sudor de su frente, y los centros penitenciarios tienen que convertirse en centros de educación tecnológica profesional para todos los jóvenes que hoy en día están excluidos. Por eso importante es manifestarles de que la ciudadanía tiene que ser bajo un derecho constitucional. De que una vez que esté la población vacunada, vamos a hacer un programa de destrabar los proyectos en los gobiernos regionales y en los alcaldes, gobiernos regionales y locales, con la finalidad de que los presupuestos que se dieron el año pasado, de una vez por todas, se encaminen. En ese marco se crearán grandes oportunidades de trabajo, dándole oportunidad de 2 meses a los gobiernos regionales. En ese marco, en la verdadera descentralización, se tiene que destrabar. Si los gobiernos regionales resultan siendo insuficientes, directamente el gobierno tendrá que ejecutarlos. Implementaremos el PBI mientras nosotros convocamos al referendo con la finalidad de que revisemos los contratos que se han dado con las empresas transnacionales. El 70% se tiene que quedar para el Perú y el 30% que se la lleven. Y en ese marco declararemos en emergencia con eso la educación, la salud y la agricultura del pueblo peruano. Vamos a facilitar la reapertura del turismo inmediatamente a nivel nacional. De igual manera, brindar los préstamos a los micros y pequeños empresarios a través del Banco de la Nación, con la finalidad de que estos emprendedores no tengan ninguna traba. Vamos a exigir a la SUNAT para que cobre las grandes deudas que tienen a las empresas tramposas en el Perú y le dé las facilidades a los micros y pequeños empresarios para que a partir de ahí, de ese momento, se le dé las facilidades económicas, se le dé las facilidades administrativas y legales. Y asimismo, a través del Banco de la Nación, compraremos los préstamos que tienen los micros y pequeños empresarios para que paguen sus préstamos con bajo interés. ¿Acaso en la pandemia hemos dejado de tomar desayuno? ¿Hemos dejado de almorzar? ¿Hemos dejado de cenar? ¿Gracias a quién? A los que no están con chaleco, a las personas que estamos allá en el hombre del campo. Priorizaremos y pasaremos a la segunda reforma agraria con la finalidad de que se impulse. En nuestro gobierno no habrá importación en lo que el pueblo produce y generaremos el mayor empleo juntamente con las organizaciones del pueblo. Lo que propongo es el canon para el pueblo. El 40% del canon se repartirá directamente a la población, queridos amigos. Tenemos también que hacer muchas obras. De esta manera reactivaremos nuestra economía generando 2 millones de puestos de trabajo. Las obras de Foncodes, de Pronamach para hacer reservorios, canales de irrigación para nuestros hermanos agricultores. Crearemos un fondo para los fertilizantes, para que el abono y estos fertilizantes bajen de precio. Los programas sociales serán repotenciados. El PRONA, para los comedores populares, los clubes de madre, incluiremos a las ollas comunes. Mi mensaje a los adultos mayores de las zonas más alejadas:
El programa Pensión 65, el primer día de mi gobierno, lo vamos a duplicar de 250 soles a 500 soles bimensuales. El programa Beca 18 también lo ampliaremos, sobre todo para nuestras familias de los ronderos. Mi mensaje a los emprendedores, ya no más persecución. Tenemos que cambiar el chip. En vez de perseguir a la informalidad, tenemos que construir formalidad. Y para eso haremos un cambio en la SUTRAN, en la SUNAT. Vamos a comprar la deuda de los pequeños emprendedores a través de un fondo de 10.000 millones de soles, cofinanciado con COFIDE. Y finalmente mi mensaje a los transportistas. Vamos a revisar el impuesto selectivo al consumo para que el precio combustible, que es el más alto de Latinoamérica, baje a precios razonables. Vamos a revisar los contratos, recuperaremos el gas de camisea para todos los peruanos. El oro, la plata y el zinc. El mar peruano tiene que ser para los peruanos, la selva tiene que ser para los peruanos. Vamos a ver de qué manera tenemos que implementar verdaderamente estos programas, con programas de nutrición. Y en cuanto a la pensión 65, vamos a ampliarla la pensión a partir de los años 60, pensión 60. Ya no solamente a partir del año de los 65 años, sino a partir de los 60 años, este bono que tiene que recibir nuestros ciudadanos. Renunciaré al sueldo presidencialista y bajaré el sueldo de los congresistas y los ministros a la mitad para darle al pueblo peruano. Mi mensaje a los emprendedores, vamos a darles un impulso haciendo que las compras estatales en un 40% esté dedicada sobre todo a ellos. Mi mensaje a los hermanos agricultores, vamos a traer las semillas mejoradas, vamos a traer 5.000 tractores nuevamente al campo, vamos a trabajar con ustedes para que los técnicos nuevamente vuelvan a trabajar de la mano de ustedes. Tenemos que hacer una serie de medidas, empezando por el fortalecimiento de nuestra policía, dándole los equipos, las remuneraciones, la capacitación que ellos merecen. Nuestras comisarías tienen que ser repotenciadas y llevaremos a los mejores cuadros ahí para que hagan una buena investigación criminal. Tenemos que utilizar la tecnología, hacer unos programas de prevención y hacer los mapas de prevención del delito para que esto no ocurra. Pero cuando hablamos de prevención, tenemos que hablar de oportunidades para los jóvenes, oportunidades de trabajo. A ellos les envío mi mensaje de educación de calidad, de la construcción de institutos que les permitan tener más oportunidades de trabajo, de los beneficios que daremos a las empresas que contraten específicamente a los jóvenes que recién concluyen sus estudios. Tenemos que hablar de las cárceles. Las cárceles están hacinadas en nuestro país. Tenemos que construir, por supuesto, nuevas cárceles, pero hacer que estos sean verdaderos centros de resocialización, donde se busquen programas para el estudio y para el trabajo. El problema de la delincuencia en el Perú es un problema estructural. Hay delincuentes por todo lado, de todo tamaño. No pasa solamente por echarle la culpa a los hermanos policías, pasa por una situación de educar al pueblo peruano. Vamos a combatir a la delincuencia con la educación desde abajo, desde las familias, para que las familias, los hermanos no delincan entre ellos, no delincan de hijos a padres, no delincan de una forma, de una sociedad a otra. Y en ese marco lo que tenemos que hacer es convocar a la más amplia unidad y a la fortaleza, no solamente de la policía, sino con los hermanos ronderos, con la finalidad de que se menore la brecha de la delincuencia. Los jueces y fiscales corruptos tienen que ser elegidos
por mandato, tienen que pagar también cárcel y los nuevos jueces tienen que ser elegidos por mandato popular. Haremos un trabajo mancomunado de la policía con las organizaciones de base, organizar a los barrios en todos los sectores del país con la finalidad de no solamente hogares seguros, escuelas y mercados seguros. Y los delincuentes que están adentro, que el gobierno les da desayuno, almuerzo, cena, teléfono, luz, agua y encima les pone un abogado de oficio a trabajar los delincuentes y que aprendan a comer el pan con el sudor de su frente. Las llevaremos a construir puentes, carreteras, escuelas, hospitales, ya que para construir las grandes cuencas hidrográficas, para hacerlo productivo, los grandes desiertos que esperan ser potencia para el marco de la economía y la agricultura del pueblo peruano. Hacemos un anuncio para convocar a nuestras Fuerzas Armadas, para que colaboren a vigilar cada una de la frontera norte, de la frontera con Madre de Dios, porque tenemos pues que garantizar la paz social. Convoco también a todos los hermanos ronderos, a nuestros comités autodefensas, a los reservistas, para que nos ayuden en la lucha contra la delincuencia. De inmediato sacaremos un decreto supremo para aquellas personas que han venido de otros países a delinquir. En el término de 72 horas abandonen este país porque a mi pueblo se le respeta. Creemos importante fortalecer el papel de la policía con un verdadero presupuesto y también asumirle para que nuestra policía también gestar la verdadera investigación para que encuentren a los delincuentes y a los corruptos hasta debajo de las piedras y que sean sancionados como la ley la debe asumir juntamente con las rondas campesinas del país. Asumimos con responsabilidad que es necesario decirle al pueblo peruano que hagamos una cruzada nacional con la finalidad de que los corruptos hoy en día en nuestro gobierno tienen que muerte civil para todos los corruptos y que devuelvan todo lo robado. Muerte civil para los corruptos. Un corrupto no puede seguir siendo ni siquiera presidente de APAFA porque hasta se puede llevar la plata de los padres de familia y de la escuela. El señor Pedro Castillo cuando habla se nota que desconoce de las leyes y las normas, porque la muerte civil se aprobó en el Congreso anterior. En primer lugar, fortalecer la Contraloría. Le daremos capacidad sancionadora para que ellos puedan retirar de manera inmediata a los funcionarios corruptos. Tenemos que darle protección a los funcionarios de menor rango para que ellos puedan con total seguridad hacer las denuncias que corresponden. Separaremos a todos los corruptos de manera inmediata con un control concurrente. Implementaremos el programa Transparencia 100% para que los medios de comunicación y todos los ciudadanos puedan participar y ver de manera rápida y de manera virtual las adquisiciones de parte del Estado. Crearemos un programa entonces para profesionalizar la alta dirección y traer los mejores cuadros para que trabajen en el Estado. Recuperaremos la plata que se llevaron todos los corruptos a nivel nacional. Los 6.000 millones de dólares tenemos que traerla para el Perú para dar a las familias más necesitadas. Empezaremos una lucha frontal contra la corrupción, empezando por la gran corrupción que es constitucional en el país.